Muy buenas noches, familia cordobesa reunida frente al televisor. Bienvenidos a 5 Noches, otra hermosa noche para quedarse ahí del otro lado disfrutando de todo lo que tenemos. En el living seguimos hablando sobre la capacitación ciudadana en violencia de género para evitar, para prevenir todo lo que es la violencia de género, y lo hacemos con especialistas, lo hacemos con personas que están detrás de este curso. Y además en la mesa Ocio y Cultura adelantamos el estreno de La Chica que Limpia, vienen los Coplanacu, van a tocar en vivo, gran noche de jueves, quédese ahí que la vamos a pasar muy bien. Vemos los anticipos y después abrimos el juego, dale. Quédate para ver 5 Noches. Seguimos charlando sobre prevención de violencia familiar y de género. En 5 Noches, Ocio y Cultura, antes de su estreno, los hacedores de la serie La Chica que Limpia en vivo. Además, el dúo Coplanacu anticipa su peña en el comedor. Esto es 5 Noches, en vivo por Canal 10. Ya estamos ubicados aquí en nuestro living y los invitamos como cada noche a formar parte, a que se sumen, a que se queden ahí, estén haciendo lo que estén haciendo. Es un lindo tema para verlo en familia, es un lindo tema para informarse y para ver de lo que estamos hablando y verlos todos juntos, porque entre todos podemos empezar a identificar estas situaciones y entre todos podemos empezar a prevenir la violencia de género, la violencia familiar. Tenemos dos especialistas que ellos forman parte de este programa de capacitación. Una es una psicóloga, el otro es un abogado. Vamos a abordar este tema por la cuestión de la ley y lo vamos a abordar también por la cuestión psicológica, cómo afecta esto y de qué manera además podemos ir previniendo y de qué manera podemos ir contextualizando distintas situaciones, identificando distintas situaciones para que no se vuelvan a repetir. En primer lugar la presentamos a la licenciada María Eugenia Poroli, es psicóloga. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por recibirme. Muchísimas gracias. Y está el doctor Daniel Vaz, abogado. Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por venir, muchísimas gracias. Chelo Meloni. Cayo, qué gustazo tenerte, pero excelente. ¿Cómo hermosa noche para estar aquí, bien, muy bien. Lindo, che. Sí. Circule la gente con precaución y con cuidado porque está lloviendo. Está muy mojada las calles, así que a tener en cuenta a eso, justamente, a la frenada. Bueno, en este caso, digo, Chelo Meloni, hombre de familia, además, y está buenísimo empezar a identificar esto. ¿Por qué? Porque él es padre de niños a los que de a poco tenemos que ir inculcándole esto. Son los que realmente serán los agentes del cambio el día de mañana, de este cambio cultural, de este cambio, de este paradigma que tenemos que romper, cambiar y volver no volver nuevamente, arrancar de cero en este tema, ¿no? Y que no haya violencia de género. Bueno, y esto de inculcar. Me parece que es fundamental, porque son ellos los que van a empezar a cambiar. Y me parece que mucho tiene que ver con el ejemplo familiar que le dan. Así es. Arrancamos con este tema el día martes, lo hablábamos aquí con otros integrantes también de este programa, del programa de prevención, del programa de capacitación ciudadana. Escuchamos qué nos decían y después lo charlamos acá. Dale. Esto pasó en 5 Noches. Y estos programas, capacitaciones, hablar sobre el tema nos lleva a que la gente empiece a decir, esto me está pasando a mí y no lo estoy viendo. Y empieza a sentir identificada con una situación. Sí, la mayoría de los casos suceden eso, que uno vio en otro algo que le estaba pasando y nosotros hacemos un poco hincapié en que si te está pasando, actúa, movete, porque nadie lo va a hacer por vos. Y esto que decíamos es importante y está bueno que se queden ahí a compartir con nosotros la charla del living, a que se queden a compartir este living, porque está bueno esto de empezar a identificar, esto me está pasando a mí, tal vez un ejemplo mínimo o algo que te puede estar pasando y que no lo identifiques como tal. La idea es que empecemos a identificarlo, que empecemos a mostrarlo y que empecemos realmente a darnos cuenta para poder combatirlo. Vamos a ver el informe que preparó la producción para esta noche y cuando volvemos charlamos aquí en el living. Dale. Actualmente cada vez se conocen más casos en los que la violencia es el factor común. Las cifras de víctimas de violencia familiar y de género continúan creciendo. Ante esta realidad, se creó el programa de capacitación ciudadana para la prevención de la violencia familiar y de género desde la Oficina Legislativa Nacional de la senadora Laura Rodríguez Machado. Es una charla que dura 1 hora y media. Y se da media hora cada profesional y se da para las preguntas. Y se hace una encuesta y que después también hay un seguimiento para los que quieran continuar preguntando después. Es muy dinámico porque la idea es llegar de una forma de llevar la información y que también queden canales abiertos.
y después si se logra otras charlas que hasta ahora nos están llamando para volver, gracias a que les ha gustado la forma en que lo estamos dando, es una forma de ir cambiando de a poco la mentalidad de la sociedad. Sí. Cuando nosotros hablamos de violencia, hablamos de cualquier acto de agresión o omisión que nosotros ejercemos hacia otra persona y que vamos a provocar algo muy fuerte. Es un impacto en la vida de ese sujeto, un impacto que va a dejar una marca en su vida personal, en su individuación, pero también en su ser social. Porque los tribunales ya están saturados de tantas denuncias y no hay una respuesta directa porque tenemos que partir desde la sociedad, es decir, desde la familia. Nosotros estamos enfocados desde la persona, para que se cambie el tema de los roles del género y la integración, porque estamos apuntando a tanto al hombre como a la mujer para disminuir el tema de violencia. ¿Es importante la prevención y educación para frenar la violencia familiar? ¿Las políticas públicas son fundamentales para combatir esta realidad? Hablamos de violencia de género, hablamos de violencia familiar y empezamos a identificar muchas microviolencias dentro de esa violencia. Lo que decimos siempre, el femicidio por un lado o los golpes, la violencia física, son el extremo de esta cadena que lleva un montón de situaciones anteriores que está bueno identificarlas para poder también, obviamente, demostrar de qué se trata y de qué estamos hablando, y para eso está este programa, para esto está el programa de capacitación ciudadana. Digo, cuando se empiezan a identificar estas situaciones, por ejemplo, ¿a qué se apunta o qué se identifica, licenciada? Digo, de repente, para poder demostrar cuáles son estas situaciones de violencia de género a las que inconscientemente estamos todos en esta sociedad y que vamos hacia adelante y avanzamos de esta forma sin saber o conociendo menos o más que se trata de violencia. Mira, principalmente te voy a comentar, el programa, sus ejes fundamentales es la prevención y la capacitación. Prevención porque tenemos que llegar antes. Los índices que nos muestra la justicia, que después lo va a explicar el doctor, son altísimos. Y cuando ya entra la cuestión de la judicialización, estamos con otro problema. Claro, ya es tarde. No podemos decir tarde, pero sí ya es más difícil de poder comenzar a mejorar las variables que hacen a la dinámica familiar, en lo que hacen a cada sujeto. Entonces por eso decimos prevención, y la prevención va por un camino, es por la educación. No podemos prevenir si no educamos. Y estamos llevando 45 charlas aproximadamente, Córdoba capital y el interior, donde el principal objetivo que tenemos es escuchar al que está sentado. Es decir, el que está ahí va a determinar el que habla. Entonces, sabemos que la mayoría de estas problemáticas de la violencia doméstica, el gran factor que tienen en común es el silencio. El silencio queda puerta para adentro. Y muchas de estas conductas se han naturalizado. Y los niños van aprendiendo esto dentro de la dinámica familiar y naturalizan de que esto es la manera de que se trata al otro. Esta es la manera de que yo me comunico con el otro. Esta es la manera que yo miro al otro. Por eso te dije anteriormente, nuestro eje es escuchar al otro. Y en eso la senadora Laura Machado ha sido específica en ese mensaje de decirnos, hay que escuchar al otro, hay que estar con el otro, hay que comenzar a ver qué es lo que pasa ahí, hay que estar cerca, y a través de estas charlas, lo primero que hacemos es la empatía con el otro. No podemos hablar de violencia si no te puedo escuchar y no sé lo que está pasando. Y situaciones ejemplificadoras de que se dan en estos casos, o situaciones que se dan y que se cuentan tal vez como casos testigos, como para poder empezar a identificar algunos tipos de estas violencias que van ocurriendo. Un caso específico, te cuento, de una persona que tenía 15 años, estamos trabajando mucho con el adolescente, donde su novio comenzaba permanentemente a revisarle su celular, su celular, sus redes sociales, si estaba con las amigas en un grupo, él aparecía, a ver, porque te quiero, yo te cuido, porque te quiero, yo vigilo. Control extremo. Era un control extremo. Bueno, estamos hablando ya de un caso muy extremo, pero comienzan de a poquito, justificando siempre que la razón por que yo actúo así es porque yo te quiero cuidar. Es la primera justificación. Y por eso te reviso el teléfono. Y por eso te reviso el teléfono. Bueno, hoy la ley, después lo va a decir el doctor, que ya es un delito, claro. Eso. Sí, sí, sí. Ah, pero te reviso el teléfono, te controlo, te digo. Y las personas tienen, Cayo, mucha vergüenza de contar. Esa es una forma de ejercer poder sobre el otro, ¿no? Bueno, porque se trata de eso. Yo te puedo controlar, ejerzo un poder, y vos imagínate que en estas personas que tengan muchas veces una autoestima vulnerable, va llevando cada vez más a situaciones mucho más de encierro.
Claro. Esa persona le cuesta comunicarse con el otro, entonces nuestra focalización en esas charlas es decir, hay que salir del silencio, hay que empezar a comunicarlo, hay que empezar a decirle al que tengo al lado, un amigo, al vecino, al maestro, por eso decimos la capacitación, porque la otra persona que va a escuchar también tiene que estar en la disposición de escuchar al otro. Claro, absolutamente. Bueno, ella lo que habla también es mucho sobre prevención y lo marcaba recién. Ya cuando entramos en la instancia judicial es otro el problema, porque además es una cuestión, un problema judicial y además es porque avanzó mucho la violencia hasta llegar al punto tal de radicar una denuncia, de convertir esto en una causa judicial. Digo, es mucho el porcentaje de los casos que se convierten en casos judiciales, pero a su vez son muchos los porcentajes que no se conocen y que cuando ya se llega es tardísimo. Efectivamente. Bueno, te adelanto, hay 4 tipos principales de violencias. Tenemos la violencia económica, tenemos la violencia física, la violencia sexual y la violencia psicológica, ¿sí? Estos son los 4 principales tipos de violencia que existen, pero hay otros más que si quieren los podemos desarrollar. Hay una oficina que es muy importante, que es la Oficina de Violencia Familiar, que funciona en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ya tiene 9 años de vigencia, viene prestando una misión muy importante. Es más, desde su creación ha recepcionado 127.000 denuncias. Al solo efecto referencial, te menciono, desde septiembre de 2016 a septiembre de 2017, Claro, este último año ha receptado 16.000 casos. Pero además de prestar una función social muy importante, tiene esta oficina de la Corte la posibilidad de brindar estadísticas, ¿sí? Y de estas estadísticas surgen una cantidad de datos que realmente son muy importantes y llamativos. Por ejemplo, el 79% de los casos tienen como agresores, por ejemplo, a los hombres. Y el 21% de los otros casos restantes a las mujeres. Esta oficina de estadística nos ha dado otros datos también muy importantes. Por ejemplo, el 6% han sido considerados de altísimo riesgo. Claro. Cuando hablamos de altísimo riesgo, son hablamos de gravísimos. personas que Son potencial víctima de femicidio, digamos. Totalmente. Ahí estamos a nada de esto. Gravísimos. El 29% de lo que informa esta oficina son casos de alto riesgo, que digamos está en un escalón más abajo, pero sigue siendo también importantísimo. Claro. El 50% son casos de riesgo medio o moderado, como lo llaman en la oficina, y los casos, digamos, que siguen para abajo son casos menores o de significación ya más limitada. Claro. Pero bueno, tenemos una cantidad de datos muy importante, ¿no?, para dar, ¿no? Por ejemplo, hay una gran cantidad de mayores de 60 años, que hay un número que realmente ha llamado la atención, porque evidentemente son uno de los pueden ser las víctimas también de situaciones de violencia física, claro, o violencia económica. Claro. Digamos, podemos hacer un desarrollo pormenorizado, a las edades, sería muy largo. Sí, la mayoría de los agresores o la mayoría de las denuncias, ¿en qué edades más o menos se concentra? Digo, ¿dónde estamos teniendo el mayor problema, si se quiere? Y de 25 a 40, 45 años. Es más o menos esa forma. Sí. Suena raro porque en realidad también, digo, son los más jóvenes los que ya deberíamos tener el chip incorporado, ¿no? Efectivamente. Por lo menos los que vamos entre los 25 y los 35 al menos, no sé si más arriba, pero eso ya hace muchos años y hace mucho tiempo que se viene tratando y tenemos herramientas como para incorporarlo, no sé, Chino, me parece. Sí, hay un montón de herramientas, me parece que tiene que ver con una cuestión familiar. Acoplándome los datos del doctor, en Córdoba también se ha hecho todo un mapa interesante, en donde, por ejemplo, hay 107 denuncias de violencia familiar. Yo quiero hacer un parate ahí en la muy importante, un dato en la violencia familiar. Porque la violencia familiar, y me van a corregir ustedes los especialistas, incluye al niño e incluye al anciano, digo, 2 sectores más vulnerables que tiene la sociedad. Entonces estamos hablando de que cuando llega la denuncia de estas 107, 6 de cada 10
cuando hablan, cuentan que ya habían sufrido una violencia previa, pero que no se animaron a hablarlo. Y ahí está esto de que lo que decía ella de no hacerlo silencioso, digamos, poderlo hablar como para poder prevenir. Y yo quería preguntar, porque no lo sé, digamos, el famoso cintazo es violencia, el ojotazo es violencia. El famoso cintazo y el ojetazo, sí, porque la palabra es lo que pacifica. Con la palabra yo me comunico con el otro y le doy un lugar y pongo el límite. La palabra es el amor, es el límite. Si yo tengo que acudir a un instrumento, en este caso el famoso cintazo, para decirle al otro, esto no lo podés hacer, estoy usando un instrumento que tiene que ver con una violencia. Si con la palabra, el palabra es límite y la palabra es el amor. El punto que tenemos que comenzar todos a comprender de que el límite y el amor van de la mano. Si el límite yo le digo esto sí y esto no a un niño, le estoy diciendo, porque te quiero, no podés poner los dedos en el enchufe, y porque te quiero, te cuido. Pero con la palabra. Entonces, cuando la madre eleva el grito, y en el grito no estoy diciendo nada, y grito, y grito, y grito, y cada día tengo que gritar más, o tengo que acudir al instrumento como el cinto, ¿cómo interpreta el otro ese límite, que es el niño? ¿Cómo está aprendiendo? A través de eso. Claro. Sí, y eso después se repite. Y te quería agregar algo. Son casos que después van dando su herencia, ¿no? Y claro, y se va transmitiendo. Entonces después decimos, el adolescente hace esto permanentemente ahora. El adolescente está golpeando al otro. Pero a ver, cuando llegó el adolescente, ¿qué pasó antes? ¿Cómo aprendió antes? El famoso ejemplo familiar. Sí, absolutamente. Vamos a hacer un corte. Sí. Cuando volvemos, seguimos hablando sobre esto y vamos a seguir dialogando aquí en nuestro living, porque es interesante también qué pasa cuando se van a dictar estos cursos, qué pasa con la gente, con la participación, con hombres, con mujeres, con las preguntas, quiénes cuestionan más, quiénes cuestionan menos, y demás. Es interesante para tenerlo en cuenta. Si vives en la zona sur de Córdoba, un camión de Cotreco pasa por tu casa a recoger los residuos reciclables: papel, cartón, plástico, vidrio, hojalata, aluminio, telgopor y telas. Recordá, tienen que estar limpios y secos. Consultá en www.cotreco.com qué día y a qué hora pasa por tu barrio. Sumate a la recolección diferenciada. Hacemos un corte y ya volvemos. ¿Tu nombre?